3, 2, 1. Muy buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica del grupo C, correspondiente al día 23 de abril del año 2020. Estamos ya en nuestro mes de cuarentena. Ya nunca habíamos estado en el mundo, creo, tanto tiempo de cuarentena, pero aquí estamos, ¿no? Bien, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Y ya terminaremos con bronquitis crónica y ya con eso vamos a acabar enfermedades crónicas remodeladoras del aparato respiratorio. Bueno, cuando nos referimos a enfermedades crónicas o EPOC o enfermedades pulmonares crónicas, no me refiero a una sola enfermedad, eso lo hemos visto en la anterior clase, ¿verdad? Sino un conjunto de enfermedades cuya principal característica va a ser disminuir el flujo de aire. Disminuyendo el flujo, es decir, la cantidad de aire que va a entrar al alveolo, y también van a limitar la cantidad de aire que el alveolo va a intercambiar. Este grupo de enfermedades ya hemos visto todo lo que es capaz de hacer un enfisema. Bien, hoy día vamos a ver bronquitis crónica y vamos a repasar rápidamente un poquito de asma, aunque es un tema aparte asma, realmente, porque es muy largo, es muy complicado. Perdón, estoy con mi alergia mañanera. Bueno, veremos un poco de bronquitis crónica, que es el tema que nos toca hoy, bronquiectasis también, y asma lo dejaremos. Vamos a hacer un repaso rápido porque asma es parte de estas enfermedades, pero amerita un tema aparte completamente. Clínicamente, cuando miramos estas enfermedades juntas, no hay forma de reconocer una o la otra. Bien, hay patrones, por ejemplo, en el enfisema, las placas en rayos X suelen ser oscuras por la cantidad de aire atrapado. En la bronquitis puede haber engrosamiento de los bronquios por hiperplasia. En el asma no se va a ver mucho de la placa. Entonces, si nos fijamos las placas de un paciente con bronquitis, bronquiectasis, asma o enfisema, no va a haber gran diferencia. Bien, radiológicamente se parecen bastante, pero clínicamente difieren mucho sus características. Rápidamente, enfisema nos hablábamos de el alveolo cuando se dilata, ¿verdad? Este tipo de dilatación se debía a muchas razones, pero principalmente era por tabaco. Siempre es culpable el tabaco, ¿no? Y puede clasificarse que afecta el centro del lobulillo solamente, afecta todo el lobulillo acinar, todo el acino, o solamente destruía los septos. Eso era rápidamente la clasificación, ¿no? Este enfisema se originaba por un proceso de inflamación crónica, donde el principal culpable era la respuesta y desequilibrio entre elastasas y también entre la alfa-1 antitripsina. Así también se daba porque disminuían el nivel de surfactante. Si recordamos bien, el surfactante es una proteína que producen los neumocitos tipo 2 que se encarga de mantener tenso, de mantenerlo en forma al alveolo. Si el surfactante baja, desgraciadamente el alveolo va a acabar destruyéndose de adentro hacia afuera. Bien. Clínicamente se diagnosticaba justamente porque el paciente tenía un tórax ancho, si se acuerdan bien, era un paciente rojo por la policitemia, por el conteo grande de glóbulos rojos que tenía para compensar, y la sangre era espesa, su sangre era viscosa, lo que podía determinar que el corazón se sobrecargue también, ¿no? Bueno, entonces, de manera general, el paciente con enfisema, por ejemplo, dijimos de que su tratamiento básico se consistía justamente en el manejo con broncodilatadores y ayudarlo un poco con corticoides. Bien, entonces recordamos bien, enfisema es igual a lesión alveolar. Los bronquios están bien. Ahora, por el contrario, hablamos de bronquitis crónica y vamos a ver que la lesión va a estar a nivel del árbol bronquial. El alveolo suele estar bien, pero los bronquios se van a encontrar afectados.
Clínicamente, ¿cómo la voy a definir? Bueno, pues el paciente va a referir el principal síntoma que va a ser tos. Una tos persistente, además que va a ir acompañada de expectoración. Es decir, una tos productiva, bien, con secreción mucosa. Esta secreción mucosa va a ser espesa, va a ser, no va a ser sólida, pero va a ser bastante difícil de eliminar, ¿no? Ahora, clínicamente, ¿cuál es mi criterio clínico para definirla? Bueno, pues que el paciente presente tos persistente 3 meses seguidos durante al menos 2 años. Bien, normalmente esto se hace en base a estaciones. Por ejemplo, el paciente lo que va a referir es que esto le pasa solamente en invierno. Durante todo el invierno está tosiendo y luego se le pasa en primavera. Bien. Tiene que haber tenido esta patología durante al menos 2 años seguidos. Si este problema lo tiene hace más de 2 años, ya sabemos que el paciente se entra en un cuadro crónico. Perdón. Esta bronquitis puede ser pura, es decir, solamente va a afectar árbol bronquial con gran secreción mucosa y con inflamación, o puede ser una bronquiolitis. Bronquiolitis se va a referir cuando afecte las vías pequeñas, los bronquiolos terminales. Normalmente la bronquiolitis suele acompañarse también de enfisema. Entonces es bastante más grave la bronquiolitis. La diferencia es que la bronquiolitis suele ser aguda por lo general. Bien. En cambio, la bronquitis, cuando hay afección de bronquios, los troncos gruesos, suele ser crónica, principalmente. Esto de aquí quiero que se acuerden bien, porque siempre es pregunta de examen, siempre es pregunta de examen práctico, de examen escrito. Ese es un criterio clínico del libro, ¿bien? Entonces es algo que tiene que sí o sí recordarse. ¿A quién le echamos la culpa? Bueno, pues el culpable principal va a ser lo mismo, factores irritantes. El principal de esos factores irritantes es el tabaco. Bien, paciente fumador, paciente que tenga hábitos largos, de larga evolución de fumar, es el que va a desarrollarlo principalmente. Además, hay antecedentes de pacientes que presentaron algún momento influenza, que presentaron cuadros de coronavirus, de rinovirus, de que han presentado después de eso, presentaron su característica de bronquitis primero aguda y después crónica. Es raro realmente. Lo más común suele ser el paciente fumador. Pero exactamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues que el tabaco, el humo, va a entrar por estas vías respiratorias y lo vamos a hacer en un dibujo, ¿ya? Vamos a parar un ratito y lo hacemos en un dibujo. Esta es mi pizarra. Vamos a dibujar aquí un bronquio. Bien, y este bronquio, vamos a ver cómo se ve por dentro, ¿ya? Bueno, soy mal dibujante, lo siento, pero este es un bronquio, vamos a imaginarlo, ¿ya? Hacia adentro, este bronquio está recubierto por epitelio. ¿Qué epitelio es? ¿Cómo se llama ese epitelio? Que son como columnas. Se llama epitelio cilíndrico. Bien, vamos a poner aquí cilíndrico y glándula mucosa. Bien, este va a ser el epitelio. La parte más interna del bronquio va a estar tapizada. Por fuera va a haber músculo, ¿verdad? Músculo liso bronquial, que son fibras musculares circulares, y hacia afuera está el cartílago. Bien, el aire, cuando empieza a entrar, vamos a poner aquí oxígeno,
En el paciente fumador no va a entrar solo, va a entrar con partículas de tabaco. Bien, el tabaco, si recordamos bien, tiene muchos factores. De hecho, la nicotina suele ser la menos dañina. El tabaco, lo malo que tiene es que contiene un montón tiene acetona, tiene alquitrán, además de eso tiene nitrosaminas, tiene más de 60 toxinas diferentes el tabaco. ¿Bien? Entonces, estas cuando entran, vamos a ampliar este epitelio cilíndrico, se va a ver así. ¿Bien? El epitelio cilíndrico o columnar tiene un aspecto muy bonito porque se va a ver así. Si recordamos un poquito de histología, se va a ver de esa forma. Bien. Este epitelio por encima está tapizado por unos cilios. Estos cilios se encargan de que toda la secreción mucosa que hay la atrapan y la movilizan. Están constantemente moviéndose. ¿Para qué? Para que la secreción mucosa se mueva constantemente. Bien. Entonces, esta secreción mucosa es la que se encarga de proteger estas células. Ahora, imagínense que este tabaco que está entrando llega a esta parte de aquí. Bien, estas X, las cruces que estoy marcando, estas son las toxinas del tabaco. Por ejemplo, puede ser alquitrán, puede ser acetona. Aquí en medio, nuestras células cilíndricas tienen glándulas. Estas glándulas son las que se encargan de producir moco. Bien, son las glándulas mucosas las que se encargan de la secreción. Cuando la toxina, el tabaco o cualquier contaminante llega a la superficie de este epitelio, lo que estimula es una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque mis células lo reconocen como algo raro. Bien, entonces cuando hay algo raro, van a llamar a alguien que las ayude. ¿Quién es el que las ayuda? ¿Quién vive ahí adentro? El macrófago alveolar. Bien, vamos a poner aquí una M de macrófago. El macrófago alveolar va a llegar hasta acá y se va a empezar a comer o va a tratar de fagocitar a estas partículas raras, se las va a comer. Después de eso, este macrófago va a acordarse, se llama memoria, va a crear memoria de lo que se acaba de comer. Y todo lo que recuerda el macrófago lo va a transmitir a otras células un poquito más grandes. Se van a llamar linfocitos T. Entonces, el macrófago al linfocito T le va a mandar la información de lo que acaba de ver. Eso se llama respuesta antigénica. Bien, ¿cómo la va a mandar? Mediante efectores inflamatorios que se llaman interleucina. Bien, en este caso sería la interleucina 8 o puede ser la interleucina 6, si mal no recuerdo. Bien, entonces el macrófago le va a mandar esa información y el linfocito T va a recordarlo. Va a tardar un poco en llegar el linfocito T, pero cuando llegue a la superficie va a empezar a liberar otra vez una respuesta inmune diferente, que está basada justamente en las citoquinas y factor de necrosis tumoral. Ambos, tanto los macrófagos que están empezando como el linfocito T, van a empezar a estimular una respuesta inflamatoria a este nivel. Mis glándulas mucosas que están aquí abajo, para responder a esa respuesta inflamatoria que está recibiendo, lo que van a hacer va a ser producir más moco. Lo vamos a pintar de color verde, ¿ya? Va a producirse más secreción mucosa. ¿Por qué? Porque es una especie de defensa, es como si estuvieran tapándose mis glándulas con secreción mucosa para que el tabaco que estamos fumando todos los días no pueda entrar, para evitar esa respuesta inmune. Desafortunadamente, estas glándulas mucosas van a trabajar tanto, tanto, tanto que van a empezar a crecer. Empiezan a crecer y crecer y crecer más. Tanto, tanto crecen que con el tiempo este epitelio que estamos viendo acá en el bronquio va a empezar a engrosarse. Bien, entonces fíjense, todo esto que estamos viendo, lo estoy marcando en color rojo, va a ser las glándulas mucosas hipertrofiadas, grandes, llenas de secreción mucosa. Entonces todo este bronquio va a estar así, lleno de moco.
el aire apenas va a entrar por aquí. El oxígeno, cuando yo respire, va a entrar muy poquito. ¿Por qué? Porque este bronquio está lleno, lleno de moco. Esto se llama hipertrofia de glándulas mucosas. Y se da justamente porque ha habido algún momento este paciente ha tenido un contacto primario con la toxina del tabaco y ha estimulado toda esta cadena. Si fuera una sola vez, no habría problema. Se irrita en la vía respiratoria, pero se vuelve a regenerar. Bien, pero esto es algo que pasa todos los días. Sucede todo el tiempo. Un fumador, estadísticamente, en promedio al día fuma entre 4 a 12 cigarrillos. Eso quiere decir que fuma un cigarrillo cada 2 horas, más o menos. El efecto está sostenido constantemente. Entonces multipliquen esto por 10, 15 años. Con el tiempo, este bronquio va a acabar cerrándose completamente y no voy a poder meter nada de aire. Bien, esto es lo que sucede. Y este es el origen justamente de esta bronquitis crónica. El hecho mismo de que este paciente no sea capaz de meter aire. Bien, no es capaz de inhalar aire. ¿Por qué? Porque hace esto y muy poco va a lograr entrar. Por eso, la apariencia de estas personas va a ser la llamada del blue blotter, ¿ya? El blue blotter es el paciente que es azul. Bien, el paciente con bronquitis crónica es un paciente de color azul, es cianótico. ¿Por qué? Porque justamente su característica principal es de que no puede hacer hematosis porque el aire no está entrando. Bien, entonces clínicamente cuando lo veamos va a ser un paciente cianótico, una saturación muy baja. También en el hemograma puede haber policitemia y además de obviamente la hipersecreción, ¿no? Con la hipertrofia de glándulas mucosas. Esto es pregunta de examen, por cierto, ¿ya? Característica patológica, hipersecreción de moco con hipertrofia de glándulas mucosas. Este es un criterio patológico para reconocer la bronquitis crónica. ¿Bien? La principal ¿Puedes manera, repetir, por favor? ¿desde qué parte quieren que repita? Las características. Ah, está en la diapositiva, ¿no? Lo último. Ya lo voy a ampliar, ya tal vez no se pueda ver. Ah, aquí está. ¿Se ve mejor? Esta es la característica patológica del paciente con bronquitis crónica. A nivel bronquial va a haber hipersecreción de moco, de moco con hipertrofia de glándulas mucosas. ¿Sí? Esto es importante porque no es solamente memorizarlo, pónganse a pensar, ¿qué quiere decir esto? Las glándulas mucosas, hemos visto, están grandes, están muy grandes, están trabajando harto. Es como el músculo que tanto hacer ejercicio se hace un músculo grande, ¿verdad? Estas glándulas mucosas que están en el bronquio están trabajando tanto, produciendo tanta moco para tratar de cubrirse un poco del humo que está entrándole. Por eso crecen. Ahora, este cambio, el cambio que estamos hablando de hipertrofia, ¿será reversible? Por ejemplo, este paciente, si le decimos que deje de fumar y él, siendo uno en un millón, deja de fumar realmente, ¿será que pueden volver a ser como eran antes? ¿La hipertrofia es un proceso reversible o irreversible? Eh, ¿Reversible? Escucho muchas dudas ahí, ¿no? Claro que es proceso reversible. Si recordamos bien un poquito la adaptación celular, era un montón de cambios que hacía la célula para adaptarse a un entorno o a algún cambio, ¿verdad? Uno de esos cambios era la hipertrofia, en que consistía en que la célula aumenta su tamaño. ¿Y por qué aumenta su tamaño? Porque trabaja mucho. Pero si esa célula deja de trabajar, se relaja, va a volver a su tamaño normal. ¿Qué pasa cuando vamos al gimnasio? Los músculos nos aumentan de tamaño. Pero ¿qué pasa si estamos un año comiendo papas fritas y dejamos de ir al gimnasio? ¿Qué va a pasar con mi músculo? Pues va a volver a contraerse otra vez. Es reversible. La hipertrofia es un proceso completamente reversible. ¿Cuándo la bronquitis va a ser irreversible? Cuando ya haya remodelación. Esa remodelación en este caso ya sería la metaplasia. Estaríamos hablando de cambio en la forma de la célula para adaptarse al entorno. Bien, pero esta metaplasia ya es un cambio mucho más profundo. Suele determinar procesos neoplásicos más adelante. Afortunadamente,
Es raro porque mi bronquio tiene capacidad prefiere sacrificar sus glándulas mucosas haciéndolas crecer antes que cambiar su superficie para que sea propenso a hacer un cáncer. ¿Bien? El paciente principalmente va a entrar por esto, va a entrar por la dificultad para respirar. ¿Bien? Es esa tos además, esa tos molesta, está echado en la cama y empieza a toser, está fumando, y esto es lo raro y es lo más irónico, estos pacientes van a decir que están con la tos, pero se pueden a fumar y el tabaco les alivia. ¿Bien? ¿Esto por qué será? Bueno, pues porque el tabaco tiene un efecto como sedante, ¿ya? Alivia un poco el dolor, pero no es que esté mejorando el paciente, es simplemente un efecto durante el tiempo que esté fumando, y es el círculo vicioso. Como el tabaco le alivia, va a seguir fumando más todavía. Bien, pero no es que se esté curando, no hay nada, simplemente el tabaco tiene ese efecto analgésico que alivia un poco el dolor, pero el daño continúa y continúa y continúa. Criterios para diagnosticarla, pues son estos, ¿no? El primero, que era la sed de aire, disnea de pequeños esfuerzos, es decir, se levanta para ir al baño y ya va a empezar a cansarse, ¿no? Su tos con mocos, con flemas de color transparente o de color gris, ¿ya? Ese color azul del paciente cianótico se llama blue blotter o respiradores azules, con una cianosis muy marcada. Ya la auscultación, vamos a escuchar esas flemas corriendo por el bronquio. Se escucha como si estuviéramos rompiendo algo, ya como si estuviera roncando. ¿Han escuchado roncar a alguien alguna vez, no? Pues imagínense, ese ronquido es las flemas que están circulando por el bronquio. Eso vamos a escuchar nosotros a la auscultación. En casos muy extremos, el paciente puede llegar a hacer edema. Esto va a ser cuando la inflamación era tan grave, sea tan complicada, que lesione los capilares. Al lesionarse el capilar va a haber fuga de líquido del espacio intravascular y ya hemos visto ese tema, ¿no? Fuga de líquido, acumulación y derrame pleural y más adelante edema agudo de pulso. Estoy dibujando aquí, es un corazón. Bueno, digamos que es un corazón, ¿no? Este es mi ventrículo derecho y este es mi ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se encarga de mandar sangre por las arterias pulmonares a los dos pulmones. Bien, entonces el que se va a ver afectado en este caso va a ser mi ventrículo derecho. El paciente puede llegar a ser una hipertrofia ventricular derecha o una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué va a pasar esto? Porque esos bronquios no van a intercambiar suficiente oxígeno, ¿verdad? Entonces quiere decir que el alveolo tampoco va a intercambiar oxígeno. El ventrículo sigue mandando sangre al pulmón esperando que vuelva la sangre oxigenada, pero la sangre vuelve con muy poca oxigenación. ¿Por qué? Porque en el alveolo está recibiendo muy poco oxígeno, ¿verdad? Entonces el ventrículo, para compensar eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a mandar sangre más rápido para que la poquita sangre que está saliendo oxigenada perfunda los demás órganos. Con los años, este ventrículo va a aumentar su tamaño, va a crecer por tanto trabajo. Es decir, que este ventrículo se va a adaptar, ¿bien? Por culpa de la bronquitis, también se va a afectar. Eso se llama cor pulmonar o corazón pulmonar. Es un corazón que está afectado, pero no por la presión, está afectado por la deficiencia respiratoria. Bien, quiero que se acuerden bien de esto, ¿ya? El cor pulmonar se refiere a un corazón afectado, bien, por la patología pulmonar del paciente. En este caso es la bronquitis, que obliga al corazón a trabajar más porque no está habiendo suficiente oxígeno y el corazón tiene que bombear sangre rápidamente para que circule la poca sangre oxigenada que tiene. Esto es peligroso porque este corazón puede acabar agotándose, tanto apurarse, ¿sí? Y acabar produciendo algo que llamamos insuficiencia cardíaca derecha, cuando el ventrículo derecho sencillamente ya no puede más, se cansa. Esto suele ser la principal complicación con estos pacientes porque ya la patología pulmonar ya no le permite más vivir tranquilo y encima el corazón más empieza a afectarse. De hecho, es una causa de muerte también. ¿Bien?
Ahora, estas personas, ¿cómo las voy a tratar? La primera opción, voy a ponerla acá, ¿ya? Mi pregunta va a ser esta. Tratamiento. Opción A, broncodilatadores. Opción B, de las secreciones